Muy buenas tardes para todos en América Latina, especialmente en Venezuela, en Perú y nuestra querida Colombia también. A todos y todas un abrazo aquí ya recuperándonos de eh, todos estos hechos que nos han puesto a pensar y de los cuales vamos a hablar hoy en este programa, que es la primera emisión que hacemos de Sur Global, entrevistas y análisis, que es una coproducción entre el canal Vive TV y la País Utópico, proyecto editorial y de comunicaciones independiente. Agradecimientos a Vive TV por esta alianza y por cooperar con nosotros para salir al aire con ustedes. Tenemos hoy unos invitados muy importantes, muy ligados a toda esta dinámica política de lucha social de nuestros países. Por un lado tenemos a Gustavo Torres Idone, ingeniero hidráulico, responsable de organización del Comité Distrital del Partido Comunista Peruano. Un gran luchador, un hombre que ha estado históricamente en estas luchas y que ya en otras épocas hemos hablado y hoy queremos tenerlo acá, lo tenemos acá para que nos cuente cómo está el Perú, cómo están las tensiones y cómo está la lucha popular en el Perú. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes, buenas noches con todos, estimado camarada. Es cierto, un saludo desde acá del Perú, sobre todo después en esta contextura bastante no complicada que se nos está dando, ¿no? Quería corregir un rato, parece. Soy responsable de la Secretaría de Organización del Comité Distrital de ATE. ATE es un distrito de Lima, ¿no? Entonces, de la parte este de Lima, justamente, donde el partido pues venimos haciendo un trabajo sobre todo social y sindical, ¿no? Entonces, el Bien. trabajo político es bastante Bueno, natural en esa zona de Lima. ahorita vamos a hablar mucho más del Perú. Gustavo, te agradezco mucho y quiero presentarles también a Daniela Vega Sotelo, lideresa juvenil, dirigente social en Colombia. Ha construido su trayectoria desde el trabajo organizativo con juventudes, comunidades campesinas y ciudadanas. Eh, Daniela, bienvenida. Hola, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un saludo, Gustavo, y bueno, aquí esperan también ahí del Alfonso. Bueno, bienvenida. Bueno, y teníamos invitado también a Ildefonso Rafael Finol Ocando. Él es un habitante del pueblo Añú, es un integrante de esta etnia, militante bolivariano, se declara militante bolivariano, economista, historiador, escritor y diplomático. Él estuvo en la embajada de Uruguay en los tiempos de Chávez, integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y ha estado dedicado a estudiar la historia venezolana y latinoamericana y coordinador general del Centro Antiimperialista Simón Bolívar. Eh, Ildefonso Rafael Finol tiene una situación, ustedes saben, Venezuela, que aprovechamos para enviarle un abrazo solidario a todo el pueblo venezolano. Y precisamente Ildefonso no ha podido ingresar porque está en esta situación en Venezuela. Lo han llamado también para apoyar toda la fase pues, de reconstrucción y de atención a las víctimas. Eh, y esperemos que en algún momento pueda ingresar, pero creo que todos entendemos la situación por la que está viviendo hoy Venezuela y al cual enviamos un abrazo grande de solidaridad, de fortaleza y también seguro vamos a estar aportando para enviar ayuda humanitaria a toda nuestra gente y a todos nuestros compañeros y compañeras venezolanas, ¿no? Ya de hecho el gobierno
nacional ha enviado ya un avión y están disponiéndose a enviar otras ayudas humanitarias. Bien, bueno, entremos en materia. Quiero, Daniela, que le demos la prelación a nuestro invitado peruano para que nos contextualice un poco, Gustavo, hoy, después de creo que 15 días de haber pasado las elecciones en Perú y el profesor Castillo no aceptó y no reconoció el resultado final. ¿En qué está Perú y cómo están las cosas hoy en Perú? A ver, gracias. Un saludo, Daniela. Disculpa a ver, mire, el Perú ha salido después de una segunda vuelta de elecciones. Tengamos en cuenta que casi nos regimos a la vez, igual que creo que en Colombia, ¿no? En la primera vuelta, pues son los dos primeros pasan a disputar la segunda, salvo que hayan obtenido el 50%, que ya hace mucho tiempo eso no sucede. Entonces, en esta segunda vuelta, que fue exactamente hace 19 días, no, no es que sea polarizado, sino realmente el país está fragmentado. Más que polarizado, está fragmentado. Entonces, el campo popular, las fuerzas progresistas o democráticas han tenido una derrota, ¿no?, en esta segunda vuelta, ya que ya a estas horas pues ya es una diferencia de 40 y tantos mil votos a favor de Keiko. Entonces ya es difícil revertir porque ya están casi al 99, al 98.99%, entonces ya solamente falta algunas, las actas impugnadas, el reconteo, entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, esto también viene a traer, gracias a la estrategia, ¿no? Es una estrategia de Keiko sobre todo, pues esta era su cuarta participación. Entonces, imagínense que en el 2011, 2016 y el 21 perdió. Y casi siempre se ha perdido, pues, justamente desde el 16 al 21, tanto el 16 como el 21, también las diferencias han sido cortas, ¿no? Entre 40.000, 50.000 votos a favor de otro, en estos casos. Pero en este caso, pues, ha logrado vencer, ¿no? Pero esto todo ha sido preparado, pues exactamente, ¿no? Con una estrategia tanto electoral, una copación de los poderes que pues luego podemos seguir explicando, ¿no? Del Estado. Entonces ha logrado justamente poder revertir lo que siempre perdía, ¿no? Y en ese sentido, pues, tanto es así que la primera vuelta también de un poco dejó de lado al otro candidato que representaba a la derecha y sobre todo no habiendo algunas, digamos, no fraudes, sino algunas causas que sucedieron, ¿no? Algunas, digamos, irregularidades que se han dado, ¿no? Pero que como sabemos en política no todo es casual. Entonces, en estos momentos, pues, el Perú, pues, está, como digo, fragmentado. De todas maneras, el partido que logró esta vez tener la segunda mayoría en la primera vuelta, y que fue donde todo como lo es habitual casi en estas tres últimas elecciones, toda la fuerza progresista democrática se nuclearon para poder justamente, ¿no?, cerrar el paso. Pues en estos momentos está de todas maneras impugnando algunas, pero ya es complicado, como decimos, es bastante Gustavo, complicado que se vea. Gustavo, una pregunta, digamos, en torno a algo muy preciso, y es, ¿cómo han recibido ustedes, el partido y también el pueblo, la negativa de Castillo a reconocer los resultados? Bueno, miren, nosotros realmente tenemos una posición bastante, no concreta, ¿no?
Una, hacernos una autocrítica de que no se pudo lograr hacer una unidad, ¿no? Porque nosotros planteamos, ¿no? Y lo planteamos después desde con forma clara, solamente una sola candidatura, ¿no? Desde el punto de las fuerzas progresistas. Lastimosamente no estamos contando con una inscripción en el ROC en estos momentos, entonces es eso también que nos hace un poco no tener manejar la situación. Logramos conversar con todas las fuerzas que estaban inscritas, logramos reunirlos para poder digamos elegir solo una candidatura, pero no se pudo. En ese sentido, pues, autocríticamente decimos también, pues, no se puede, ¿no? O sea, y ahora, el que no reconozcan es algo que, digamos, ya tampoco no impera, porque, claro, podemos decir, o sea, en sí decimos, no es una cuestión, es legal. Su victoria va a ser legal, pero es ilegítima. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa electoral, vamos a ver que en 18 casi en 18 de las 25 regiones que existen en el Perú, Keiko ha perdido. Entonces, por eso decimos, o sea, ilegítima porque la gran mayoría de las regiones pues ha votado en su contra, pero la legalidad pasa por el tema el tema de la votación, ¿no? Entonces, Ya. ese es el tema. Bueno, para ir intercambiando, y ya vemos que hay elementos comunes entre el proceso colombiano y el proceso peruano. Daniela, yo quisiera preguntarte cuáles son los elementos principales que hoy caracterizan el contexto colombiano después del 21, de los resultados del 21. Bien, pues lo primero que tendríamos que decir es que en Colombia pues estamos viviendo eh, un proceso bastante descarnado, ¿no? De lo que es la lucha de clases, hoy expresada en un marco electoral. Y en ese sentido, creo que se hace necesario hacer un balance que resulta un poco difícil de hacerlo de manera negativa, si bien se quiere, un poco por lo que se ha logrado, ¿no? Una votación que ha sido la más alta que ha tenido algún candidato alternativo en la historia, de hecho, aún más que la votación de hace 4 años por Gustavo Petro, que aumentó en más de 2 millones de votos en esa diferencia de elección, y que entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que fueron alrededor de 20 días, pues aumenta 3 millones de votos en una situación muy parecida en la cual hoy vive el Perú, pues quedamos exactamente 50 y 50 casi en relación a la votación, pero que no cumple el objetivo, es decir, que no logra tener esa presidencia, y que eso se explica en preguntarnos por qué no lo logramos, qué pasó. Uno, frente a lo que hoy se está viviendo en América Latina y que no es ajeno Colombia, frente a los intereses y las disputas que se están dando hoy a nivel continental, y sobre todo ese ejercicio expansionista y de injerencia, especialmente injerencia que tienen los Estados Unidos, y que pues recibió el candidato hoy pues electo Abelardo, el apoyo político, el apoyo público, el apoyo material y financiero de los Estados Unidos y de las empresas que allí pues claramente hicieron una injerencia bastante fuerte. El segundo elemento tiene que ver alrededor del fraude, uno de esa forma en la cual se dio, ¿no? El constreñimiento del electorado y de la compra de votos. Y tercero, pues de una estrategia comunicacional que se utilizó fundamentalmente con un lenguaje muy directo, pero que también con unas tesis fascistas y nazis muy complicadas alrededor del tema del miedo, alrededor del tema de la incertidumbre, alrededor de adicionar tesis o, por decirlo así, que creo que habría que estudiar muy bien, sobre todo en relación a lo que hoy se viene profundizando en América Latina con relación a la crueldad, ¿no? A ese escenario de odio
que una u otra manera se vende como marketing y de hoy cómo se va alejando un poco en esa idea. Y pues en eso realmente un proceso bien complejo porque en esa disputa de la narrativa, en esa disputa de lo que hoy se ha dado con la población, pues finalmente hay que decirlo, no hemos logrado poder avasallar y poder ganar en ese marco. Y hoy, pues evidentemente, los Estados Unidos vienen configurando, pues desde sus lógicas, esto de lo que han llamado el escudo de las Américas y que con Colombia, pues lo van a consolidar aún más. Y realmente es un escenario bastante preocupante que vamos a tener que, como América Latina, poder poner en perspectiva hacia allí cómo lo vamos a desarrollar. Y hoy, con relación a lo que viene hacia ese gobierno, no solo los retrocesos en materia social y económica, bueno, bueno, cómo viene consolidándose, ¿no? Esa pues lógica neoliberal y del imperio de hoy, utilizar América Latina pues como, o América como escudo para los americanos, lo dirían ellos, y que pues en eso existe un intento pues de consolidar este proyecto que hoy gana espacio, y hay que decirlo, en América Latina y con esta elección en Colombia. Ya se han venido haciendo una serie de anuncios bastante difíciles que hoy ponen, por ejemplo, en lógicas de el enemigo interno, ¿no? De cómo han venido construyendo también esta narrativa, cómo se construye esto de, por ejemplo, hoy a partir de a partir de la estigmatización y demás, anunciar que se van a hacer bombardeos en una lógica casi no solo de miedo, de generar terror y de una narrativa de que alrededor de la lucha por el narcotráfico y demás, sino en una actitud de venganza contra quienes hemos apostado un proceso progresista, por ejemplo, bombardear territorios solo por el hecho de haber ganado el candidato Iván Cepeda, por ejemplo. Y que Ya, eso en una lógica de terrorismo casi que por parte de los Estados Unidos, pues viene en esa lógica de cómo consolidar ese proyecto hoy del saqueo, un proyecto que viene en una pues clara escena. Creo que los últimas contiendas electorales de América Latina lo pueden Daniela. demostrar, pues sí. Sí, no, te quería, para hacer un diálogo más fluido, Ujú, preguntar, bueno, creo que tú has expuesto los elementos que ujú, caracterizan la coyuntura después del 21, pero yo quiero preguntarte, al igual que le pregunté a Gustavo, sí. eh, a diferencia de Castillo, del profesor Castillo, que no reconoció los resultados, Iván reconoció el resultado finalmente. Y, pero uno nota que el presidente Petro sigue, digamos, eh, con su denuncia y con pruebas y con elementos serios de que hubo un fraude. Entonces, ¿qué viene ahora para el movimiento social y popular en medio como de estas dos posiciones? Eh, Aunque hoy el presidente el presidente Petro se reunió con Iván Cepeda y mostraron pues unidad total, pero se pensó en algún momento que no se iba a reconocer el resultado. La decisión fue reconocerlo. ¿Esto cómo incidió en el estado de ánimo de la lucha de las masas populares y qué viene ahora? Bueno, primero decir que en Colombia el fraude fue bastante sofisticado, ¿no? Nosotros venimos de experiencias donde de hecho en la anterior elección se recuperaban votos a partir del escrutinio y se pone como condición para reconocer el día mismo 21 para reconocer la elección de que a partir de los resultados del escrutinio se hará el reconocimiento de dichos resultados. Hay que decir que esta etapa ha finalizado, pero que no quiere decir que no exista el fraude. En Colombia existió el fraude y existió, como lo decíamos al inicio, uno, con el constreñimiento a funcionarios públicos y a contratistas en relación de búsqueda de votos a favor de Abelardo de la Espriella. Y dos, alrededor de una lógica alejada de la mesa de votación de compra.
Es decir, no porque hoy se reconozca, no sé, como tú ya lo mencionas, pues existió el fraude electoral en Ya, Colombia. Lo que pasa es que en eso habría que decirlo. Ahora, en relación a la perspectiva de lo que hoy tiene el movimiento social y popular y el político, son varias las tareas, por decirlo así, o en lógicas de esto. Uno, la organización. Nos estamos creando un partido que hoy suma nuevas organizaciones, nuevas formas de organización y que nos vamos a tener que encontrar en un estatuto, en un programa, en crear una identidad de lo que es el pacto histórico. Lo segundo, en relación a la unidad y a la unidad no solo en materia política y electoral, en lo que ha sido, por ejemplo, la Alianza por la Vida, un ejercicio que intenta reconocer diferentes expresiones políticas y sociales, sino también de la unidad del movimiento latinoamericano. Bien, entonces veníamos hablando de la necesidad de organización, de la organización, la unidad y el tercer elemento que tiene que ver alrededor de la movilización, ya que en Colombia pues se va a seguir implementando lo que en América Latina se conoce pues como el tema de estos decretos, ¿no? Ya se han anunciado que se tienen preparados alrededor de 290 decretos que se firmarían el mismo 7 de agosto y que eso va a exigir que el pueblo colombiano se encuentra en un ejercicio vigoroso de resistencia y de ejercicio de movilización. Ya creo que conocemos de antemano la experiencia argentina y en relación a lo que estos decretos van a generar impacto si no logramos a partir de la movilización generar ese escenario de resistencia. El siguiente elemento tendría que ver con el tema de la formación. Yo creo que para nosotros en la campaña también fue muy difícil poder dialogar con esa, lo que se conoce hoy, ¿no? Como esa capa media que se fortaleció, de hecho, en el marco de este gobierno, pero que no es suficiente con mejorar esas condiciones sociales y económicas, sino que tiene que tener una formación muy fuerte en economía, en política e ideológica y en un carácter de clase que ya. hoy también hay que decir. Tuvimos muchas dificultades con esa clase media que debíamos convencer y a poder abarcar y ampliar nuestro proceso. El siguiente Daniela, escenario, ya por último, sí. sí, sí, redondea ahí porque, Ajá. Ya por último, alrededor de lo que es el proceso y la perspectiva electoral del 2027 en Colombia, en las territoriales, porque realmente ese va a ser un muro de contención frente a lo que podría ser esa ofensiva desde lo nacional a lo local. Dejo ahí para redondear. bueno, quiero preguntarle, gracias Daniela, a Gustavo, ¿cómo se expresa en el Perú eh, la intervención imperialista de los Estados Unidos en el ámbito nacional peruano? A ver, miren, realmente hay que entender todo este contexto que no es solamente una cuestión casual, ¿no? La política norteamericana ha hecho que nuevamente vire eh, toda su fuerza hacia nuevamente tener a América Latina como su patrio trasero. Pero realmente eso no es solamente, sino que ya casi el neofascismo está ocupando, ¿no?, en muchos de estos países, de nuestros países, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, el triunfo de Fujimori es casi la expresión, ¿no?, de eso, ¿no? Tengamos en cuenta que en estos últimos 10 años, como ustedes bien saben, ha habido casi 8, 9 presidentes, ¿no? Pero tengan en cuenta que en realidad el poder que tenía el Fujimorismo en sí era pues el poder parlamentario. Entonces por eso han podido vacar, han podido sacar y cambiar presidentes según su antojo. Todos han pasado siendo el único que no se resistió un poco a querer pues no ser, digamos, títere o marioneta de ellos, fue Castillo, que lastimosamente nosotros lo vemos que él hizo un harakiri, ¿no? Porque no tuvo la capacidad de, pues, de entenderlo políticamente, ¿no? Ya, Entonces, eh, eso.
hace que, por ejemplo, el tema aquí perdón, entonces eso ha hecho que todo esto, lo que se está viviendo, pues ya es una política de entrada, ¿no? Tanto es así que se ha firmado ya acuerdos hasta de militarización, alguno de permitir, ¿no? Hasta de entrar de soldados americanos al país. Entonces, eso es, todo esto viene siendo pues sistemáticamente ya desde, como le digo, de una estrategia después de que triunfó Castillo, pues ellos ya hicieron una estrategia hacia este 26, copando los poderes del Estado, ¿no? Si tienen copado, tenían la mayoría en el poder legislativo, ya también han copado el poder judicial. Entonces, en todos, la Defensoría del Pueblo, todo ha sido copado por el fujimorismo, justamente para afianzar, pues, y ya tener clara su victoria en estas últimas elecciones. Muy Entonces, bien. ante esto, pues, lo que queda más que todo es, nosotros estamos llamando a formar un frente patriótico, ¿no? Para poder sostener, ¿no? Y defender, ¿no? Sobre todo todas las leyes que se vendrán, ¿no? Porque tengan en cuenta que si ellos no han, ni estando en el poder, se ha hecho casi las leyes pro crímenes, ¿no? Donde justamente benefician sobre todo a la corrupción, y ahora, y hace poco, hace 2 días, 3 días nomás antes de terminar el Congreso, ya aprobó el tema de que los militares no van a ser juzgados, no van a ser juzgados en el fuero cívico, sino solamente en el fuero militar. Entonces, No, dando pie ya pues a que la represión sea pues casi legalizada. sí. Bueno, Entonces, digamos que Daniela, en Colombia, ¿cómo se ha expresado esa injerencia indebida de los Estados Unidos en el proceso colombiano? En el apoyo desde el inicio al candidato, a la campaña, a cómo, por ejemplo, se configuró todo en América Latina, especialmente en Ecuador, en intentar enviar una línea directa frente a cómo debería ser el comportamiento electoral y frente a cómo se puede generar la narrativa, ¿no? Han utilizado empresas, por ejemplo, hoy se sabe que se recibió mucho dinero desde Estados Unidos para la financiación de la campaña, se dio toda una estrategia de comunicación y que pues impone hoy en lógica en relación a eso casi que a una deuda de este candidato con los Estados Unidos. Y eso se vio representado en el tema del fraude, en el tema de esa estrategia de comunicación en relación a cómo podría ser esa patria, entre comillas, milagro que hoy viene nuestro Salvador, lo dirían ellos, los Estados Unidos, y en esa estrecha relación en la cual hoy ponen en la mira a Colombia, pues para arrodillarla, ¿no? Para someterla, para abrir esas relaciones con Israel, para desarrollar el neoliberalismo, pero sobre todo en lo que se viene en esa lógica de la escuela de las Américas, que es ponernos de carne de cañón. Entonces, sí hubo una participación muy activa de los Estados Unidos, no solo en las redes sociales, sino en cómo se configuró el fraude, en cómo se desarrolló las comunicaciones, pero sobre todo frente a la perspectiva y hacia dónde iría Colombia y cómo juega en esa hoy doctrina llamada reformulada de Monroe a Donroe y que pone en el centro América Latina y pues Colombia como parte clave del desarrollo de esa estrategia. Ahora, no hay que olvidar que también hubo una injerencia de Israel en el sistema electoral colombiano con un software que el presidente Petro ha venido denunciando, que ha intervenido y que, digamos, modifica los resultados. O sea que la intervención y la injerencia extranjera principalmente de Estados Unidos, pero también con una participación activa de Israel en, una estrategia tecnológica para incidir en las elecciones colombianas.
Te pregunto, para ir ya acercándonos al final, Daniela, ¿cuál es la perspectiva hoy, ahora entonces del movimiento popular? ¿Cuál es la orientación de la lucha en Colombia del pueblo? Formación, organización, movilización y lucha. O sea, en este momento hay que decirlo que tan pronto se reciben los resultados el 21 de junio, lo primero que se empieza a convocar es un gran frente y una gran movilización popular. Desde las asambleas campesinas hasta de los barrios y demás, uno en lógicas inicialmente de defender nuestros votos, de buscar en ese escrutinio los votos que se nos habían robado y que de otra manera también visibilizar el fraude que se venía desarrollando en Colombia, pero que hoy también se viene configurando alrededor de lo que viene a ser la defensa de lo que ya hemos ganado en ese choque, ¿no? De lo que hoy pues nos quieren imponer desde los Estados Unidos, pero también alrededor de cómo fortalecer la organización y de cómo fortalecer el espacio. Así que, por ejemplo, desde las organizaciones juveniles hoy nos estamos convocando a diferentes asambleas y encuentros que permitan, en efecto, defender la educación pública, defender la no militarización de la vida juvenil, de defender el ambiente, de defender la vida digna y de lo que hemos venido trabajando. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. En esa perspectiva que tú nos has comentado, ¿cuáles las decisiones y las orientaciones que hoy está tomando el movimiento social popular y sindical en el Perú? O sea, por eso justo está el llamado a hacer un frente patriótico para sostener, pues, ¿no? El tema democrático, para que no digamos, vulneren los derechos de esta democracia burguesa, ¿no? Porque hay que entender que estamos en una democracia burguesa. Pero realmente el problema en sí, y es fundamental que hay que llamar, y eso creo que lo escuché a Daniel decir, formación. ¿Qué es lo que pasa? Mientras no haya conciencia de clase, el tema no va a cambiar. Entonces, a eso hay que llamar, a concientizar realmente a la gente, a concientizar, porque lastimosamente, como sabemos y como seguramente pasa lo mismo en Colombia, los medios de comunicación y la gran mayoría te dice todo, te llama y hace una publicidad hacia, ¿no? Hacia la política neoliberal. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Es el tema de dar capacitación política y sobre todo concientizar al pueblo, hacer llegar esa conciencia a clase y tener, o sea, explicarles que esto no solo esto es, o sea, sigue vigente el tema de la lucha de clases. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Es simplemente concientizando a la gente. En ese sentido, nosotros como partido hemos llamado primero, nos hicimos a formar ese frente cívico patriótico, un frente cívico patriótico para sostener, pero también estamos tratando de hacer escuelas, ¿no? En diferentes sitios para poder justamente explicar a la ciudadanía, porque Ya. es lo que falta, por lo que ten en cuenta que realmente, como te decía, la situación en Perú no es una polarización, digamos, derecha-izquierda, sino está fragmentado. Que sí, cuando ha habido en estas Ya. dos oportunidades, ¿cómo se llama? Quedan dos, la fragmentación se volca en dos, ¿cómo se llama? Digamos, propuestas, ¿no? Pero no es una cosa que sea, digamos, consciente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que llevar, o sea, hay que llevar y hacerles ver cuál es realmente el objetivo real, ¿no? Eso es lo que me parece que es tratar de hacer ver, sobre todo a todos los ciudadanos, ¿no? Al pueblo en sí, ¿no? Que no solamente es una cuestión meramente puntual, meramente sino ya es una cuestión
de lucha por conquistar una sociedad mejor. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, como han visto ustedes, Colombia, Perú tienen líneas que se comunican comunes y tienen diferencia. En el caso de Perú, pues hubo una situación, la primera línea en que, digamos, se parecen los procesos es la mínima distancia que hay de una candidatura a la otra en términos de votos, digamos, un estrecho margen en las dos elecciones, tanto en Perú como en Colombia. En Perú, y hay una diferencia aquí fundamental, el señor Castillo no hace todos los resultados, pero nos dice Pedro que de todas maneras esto, en términos del control que tiene la extrema derecha hoy del aparato del Estado, no va a incidir en que Keiko Fujimori asuma la presidencia. En el caso de colombiano, eh, el candidato Iván Cepeda de la izquierda, de la Coalición por la Vida, sí aceptó el resultado finalmente, aunque hay una diferencia, digamos, con el presidente en materia de que el presidente sigue haciendo unas denuncias muy fuertes y con argumentos y con pruebas de la interferencia del software electoral en Colombia que podría determinar un fraude electoral en nuestro país. Asimismo, las condiciones actuales de la lucha social en los dos países son, digamos, parecidas en tanto es necesario una reconstrucción del movimiento social, pero hay una disposición clara a la lucha, a la resistencia, y un elemento que llama la atención es que tanto en Perú como en Colombia se están avanzando en proyectos unitarios. En el caso de Perú se llama eh, Unidad Patriótica y Cívica, eh, y en el caso de Colombia se llama Coalición por la Vida. Lo que quiere decir que este es un camino que América Latina siempre, los pueblos de América Latina han tomado, y es la unidad del movimiento popular, social, sindical, eh, con diferentes nombres, pero son coaliciones y bloques populares para defender la soberanía y los derechos del pueblo. Y finalmente el tema de la injerencia de Estados Unidos y de Israel también, que eh, es marcada en toda América Latina y que puede considerarse un factor que ha, digamos, tergiversado y ha viciado los resultados electorales en todos nuestros países. Quiero agradecerle a Daniela Vega Sotelo, lideresa juvenil de la Juventud Comunista Colombiana también, y Gustavo Torres Sidone, que también nos ha acompañado, el Partido Comunista Peruano. Agradecerle mucho al canal Vive TV, a nuestro querido compañero Nicolás Muñoz, quien ha estado detrás de cámaras en la producción, y País Utópico como proyecto comunicacional y editorial que impulsamos, especialmente el poeta y escritor Duván Carvajal, y quien les habla, Xavier Hernández. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima semana en otra emisión de Sur Global, entrevistas y análisis.